tal vez cansados del esfuerzo de cada día, necesitados siempre de Dios, alegres por lo bueno que la vida nos presenta, volvemos a reunirnos para celebrar la Eucaristía. Los ojos del Señor están puestos en los fieles, que esperamos su misericordia, llenos de confianza, agradecidos porque de nuevo el Señor nos ha invitado a escuchar su palabra y a compartir la mesa de la Eucaristía. Con júbilo cantamos de pies, por favor. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, con todo el corazón. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cada celebración de la Eucaristía es una fiesta en la que todos los cristianos nos reunimos para celebrar la palabra y para celebrar la entrega de nuestro Señor Jesucristo a través del sacramento de la Eucaristía. Y siempre que venimos a la misa tenemos que tener esa actitud, el vestido de fiesta del que nos habla el Evangelio. Pero muchas veces ese vestido se ensucia con nuestros pecados y es necesario limpiarlo. Solamente el Espíritu de Dios puede limpiar nuestro corazón y por eso ahora lo reconocemos para que eso obre en cada uno de nosotros. Reconozcamos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de todo tu pueblo. Cristo, ten piedad de todo tu pueblo. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad
Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No es el cumplimiento de la letra de la ley lo que libera al hombre, sino la fe. El ejemplo está en Abraham, padre de la fe. Leyendo a San Pablo, se concluye que el distintivo de vida cristiana consiste en la fe acompañada de las obras de amor. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, comprended de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición, porque dice la Escritura, maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley. Que en base a la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe. Y la ley no arranca de la fe, sino que el que cumple vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito, porque dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición de Abraham alcance a los gentiles, y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son sus obras del Señor, dignas de estudio para todos los que lo aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son sus obras, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Para conocer a una persona a la perfección, hay que vivir y compartir la existencia con ella. Eso mismo sucede con Cristo. Para conocerlo y amarlo, no tenemos otro camino que la familiaridad con Él mediante la oración y la escucha de su palabra. De pie, cantemos el aleluya antes de la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, palabra de Dios.
Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, nos encontramos con un texto interesante, el texto que proviene de la carta de San Pablo a los Gálatas, una lectura que ya hemos empezado en esta semana, una de las cartas adjudicadas a San Pablo. Hay que decir que al menos 7 cartas de las que aparecen en el Nuevo Testamento que se le adjudican a Pablo, esas 7 cartas son propias de San Pablo según los estudios. Hay otras cartas que quizás no son tanto, sino se llaman de la tradición de San Pablo, como es la carta a los tesalonicenses, la carta a Tito, Timoteo. Pero aquí encontramos una de las cartas que se adjudican propiamente a San Pablo. Galacia es lo que hoy conoceríamos una ciudad dentro de lo que sabemos que es hoy Turquía, o lo que antes llamaban el Asia Menor, y donde posiblemente y casi seguro Pablo habría evangelizado en algún momento. Escribe la carta por lo que se llama la crisis de Galacia o la crisis gálata. De hecho, este capítulo 3 que hemos leído hoy, aunque no hemos leído el inicio, empezamos el jueves, lo leíamos, insensatos gálatas. Ayer lo leíamos, hoy ya seguimos con la continuación de ese capítulo donde él desarrolla propiamente
el problema de esa famosa crisis de los Gálatas. Una carta que fue escrita alrededor del año 57 y que tiene mucho contacto con dos cartas como la de los Filipenses y segunda de Corintios. Por lo tanto, es de la misma época, aunque desarrolla un tema distinto. ¿Cuál era entonces la llamada crisis de Galacia? Pues ya alguna vez lo hemos señalado, sobre todo en Galacia estaba un grupo de cristianos que le llamaban judaizantes. Estos cristianos provenían sobre todo de Jerusalén. Eran cristianos que algunos también estaban muy conectados con los llamados celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Eran aquellos que tenían celo por todo lo que era la ley, el templo, las instituciones judías. Dentro del grupo de los apóstoles había el celote, ¿verdad? El celota. También se dice que San Pablo había sido del grupo de los celotes, por lo que tenía un tremendo celo por la religión judía y por eso fue que se dedicó a perseguir a los cristianos. Bueno, pues este grupo de los celotes estaban un poquito enojados porque en Jerusalén, allá para el año 50, si no recuerdo mal, se había dado una reunión que luego llamaríamos Concilio de Jerusalén, donde se había discutido el tema de la predicación a los paganos por parte de San Pablo. Es decir, se juntaron Cefas, Juan, se juntaron Santiago, llamado el hermano del Señor, y para discutir si era factible, si era parte de su misión, todo aquello de la predicación a los paganos, que era lo que estaba haciendo San Pablo. Pablo predicaba a los paganos, Pedro se dedicaba a predicar a los judíos. Y entonces convinieron de que sí, que era conveniente que también los paganos recibieran el mensaje de Jesús. Esto no cayó muy bien en algunos grupos dentro de Jerusalén, estos grupos conservadores, estos grupos un tanto celotes, ¿verdad? Y de que estaban afiliados de alguna forma a todo lo que era rajatabla la ley y todas las instituciones judías. Por lo tanto, comenzaron a hacer sus problemas dentro de la comunidad de los Gálatas, haciendo que si un pagano quería ser cristiano, tenía que circuncidarse y también cumplir la ley. Entonces, cuando San Pablo, oyendo sobre la discusión, se dice que estaba en viaje a Éfeso, entonces tenía que regresar, pero desde Macedonia, según dicen, escribe esta carta sobre este tema de la ley y de la fe. Y por eso hemos escuchado hoy este texto hermoso. Yo había copiado, no sé si lo tenga, yo creo que no lo tengo. Así, aquí dice, bueno, lo tenemos aquí en el día de ayer, Gálatas insensatos. ¿Quién les ha embrujado? Y pensar que ante sus ojos presentamos la figura de Jesús en la cruz. Contéstenme una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? Luego dice, tan estúpidos son, empezaron por el Espíritu para terminar con la carne. Bueno, me hubiera gustado estar ayer en la misa para esta explicación, se correspondería ayer, pero de todos modos continúa este tema. Y San Pablo lo va a desarrollar a través de la figura de Abraham. Abraham es el padre de los creyentes, no solamente el padre de los pueblos judíos, sino que el mismo texto señala que será el padre de una gran multitud de naciones, no solamente los judíos, sino que otras naciones serían beneficiarias de la fe. La ley vino después, la ley vino con Moisés, Abraham mucho antes de Moisés, claramente. Por lo tanto, no se constituye un pueblo por la ley, sino se constituye por la fe. Todo aquel que está disponible para escuchar la palabra de Dios, hacerla suya, vivirla, en este caso seguir a Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, entonces no necesita de la ley, sino que por la fe es justificado. Y entonces lo va desarrollando a través del concepto de la maldición de la ley. Palabras realmente fuertes por parte de San Pablo. Si un judío me escucha, pues
no me está escuchando a mí, escucha a San Pablo, escucha la palabra de Dios. Dice que la ley resulta ser una maldición. ¿Por qué? Porque todo el que quiere cumplir la ley tiene que cumplirla toda entera. No puede cumplir unos textos sí y unos textos no. En nuestro ambiente cristiano existen hermanos de otras denominaciones que ellos dicen que hay que cumplir el sábado. Pero si cumples el sábado, tendrás que cumplir otro montón de leyes que están prescritos dentro de la ley. Otros cristianos dicen no hay que comer carne de cerdo, no hay que comer animales estrangulados, las morcillitas y todas esas cosas que nosotros comemos. No se puede comer porque la ley dice. San Pablo es claro cuando dice que si tú cumples un solo mandamiento, tienes que cumplirlos todos. Si no, eres un maldito. Por lo tanto, el que dice que será justificado por cumplir la ley, será un maldito en todo caso. Ahí viene el concepto de la maldición de la ley. Pero todavía San Pablo va mucho más allá. Y San Pablo habla de que Cristo se hizo maldito por la ley. ¿Por qué? Porque fue crucificado en un madero. Y el libro del Deuteronomio, el capítulo 21, en el verso 23, dice que todo aquel que es colgado en un madero es un maldito. Por lo tanto, Jesús se hizo maldito para redención de cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, lo que les está diciendo a los Gálatas, este grupo de judaizantes, es que ellos están totalmente equivocados cuando quieren hacer de nuevo que se regrese al pasado y ser justificados solamente por la ley, que lo único que van a conseguir es ser malditos ante el Señor. Y esto es un poco la idea que, un poco actualizándola hoy, y más en un tiempo en que estamos hablando de tantas diferencias que existen entre blancos, negros, mujeres, hombres, pobres, ricos, esta gran división y esta manera de ver el mundo siempre dividido, pues eso era lo que hacían precisamente los Gálatas, los dirigentes Gálatas, separar, ustedes son malditos porque ustedes son paganos, nosotros somos los judíos porque cumplimos la ley. No nos hace la ley iguales, pero sí la fe nos iguala. Y ahí entonces es un gran mensaje actual donde todos tenemos que sentir que somos iguales ante Dios y eso a través de la fe lo vamos percibiendo. Bueno, pero vamos al Evangelio de hoy que también resulta ser interesante por el tema del mal, por el tema del Belcebú, por el tema de los demonios. En Hechos aparece una frase interesante donde se trata de resumir lo que es la vida de Jesús, la misión de Jesús. Y dice, se la pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Eso resume lo que es la misión de Jesús. Es interesante porque la iglesia primitiva miraba en Jesús sobre todo aquel que había instaurado un nuevo momento en la historia de salvación, momento de salvación, y que se manifestaba según las mentalidades de aquella época a través de los hechos que realizaba Jesús. ¿Cuáles son los hechos? Pues miren, el Evangelio, por ejemplo Marcos, en este caso estamos leyendo a Lucas, nos va presentando a Jesús que viene a instaurar el momento de salvación, el día de salvación de lo que los profetas habían señalado antes. Habla de que comienza, llaman la palabra escatón, ¿verdad? Que significa un poco ese último estadio de la vida del mundo, del universo. Y eso, según lo que las escrituras iban señalando, se iba a manifestar sobre todo a través de hechos portentosos y de palabras que eran palabras de libertad, palabras que promovían la instauración de ese nuevo reino, hechos y palabras. ¿Cuáles eran los hechos? Hay que remontar un poquito al caso del bautismo de Jesús. Una vez que Jesús es bautizado, comienza su misión
¿Y cómo comienza la misión de Jesús? Es llevarlo al desierto, impulsado por el Espíritu, dice Lucas, y allí es tentado por Satanás. Es decir, la misión de Jesús comienza cuando comienza la lucha férrea contra Satanás. Ahí empieza entonces ese nuevo escatón, esa nueva época, ese nuevo momento de salvación. Por eso el primer gesto de Jesús es vencer en las tentaciones a Satanás. Continuamente vamos a escuchar en los evangelios alusiones de lo que hacía Jesús para luchar contra Satanás. Vemos expulsiones de demonios. Varios textos nos hablan de expulsiones de demonios. Pero habría que hacer un buen análisis sobre todos estos endemoniados. Hay que pensar, por ejemplo, que en la época de Jesús existían enfermedades, muchas de ellas mentales, que eran asociadas a los demonios por el hecho de que las personas perdían su control, el autocontrol, perdían el control de sí mismos, y además porque entonces no había manicomios donde encerrábamos a los. Ahora mismo tenemos locos, personas dementes, se encierran en un manicomio, desgraciadamente pues, se confinan ahí, ¿verdad? Palabra muy de moda. Y no tenemos locos por las calles. De vez en cuando tenemos algún loquito por ahí, pero no deambulan tanto locos por la calle. De tal manera que no tenemos esa conexión con ellos porque están confinados. Pero en la época de Jesús no era así. No había manicomio y los locos andaban por todos lados y los locos a veces eran expulsados a ciertas cuevas. Dice que en Samaria, en las cuevas de algunos de los profetas, Elías o Abdías, se encerraban estos demonios que la gente cuando pasaban o los oían gritar, los oían hacer cosas raras y rápido se asociaba esto con efectos del demonio. Por lo tanto, muchas de estas enfermedades asociadas a los demonios, cuando eran curadas por Jesús, se decía que Jesús expulsaba los demonios de aquellas personas. Y esto era para comprobar que había comenzado el escatón, ¿verdad? Esa nueva época de salvación donde Jesús vendría a vencer al mal. En la época de Jesús también los demonios eran muchos, es decir, había toda una lista de nombres de demonios, se les conocía muy bien. Esa era un poco la cultura que daba nombres, como hoy también damos nombre a ángeles, y cuando uno busca en un internet o en la enciclopedia nombres de demonios, pues sabemos que esos son los demonios a los que se le daban nombre en aquella época. Era como cosas puntuales, ¿no? Un demonio tal, el demonio tal. Pero Jesús no habla de demonios, Jesús habla de Satanás, va a la radicalidad del tema. No son personas individuales que hacen mal, sino el fenómeno mismo del mal, Satanás. Por eso habla de Satanás y sus ángeles como una especie de ejército. ¿Recuerdan el milagro de los cerdos, verdad? De los demonios que son expulsados a los demonios. Que ahí hay un problema lingüístico, pero no importa. Algunos traducen que el demonio dice, yo soy un legionario. Otros dicen, yo soy legión. Entonces, al interpretarse legión, pues se cree que son muchos y son expulsados a esa piara, ¿no? de cerdos. Entonces, se presenta a Jesús a Satanás como jefe de un ejército. De hecho, la palabra Beelzebú viene precisamente, Zebú significa morada, Beel significa del Señor, es decir, Él es el Señor de la casa. Y esta es la manera como se presenta Jesús a Satanás, no como un mal individual, sino como una realidad del mal con la presencia de Satanás al que hay que vencer. Y Jesús lo vence a través de sus palabras, pero sobre todo de sus hechos, de la expulsión de tantos demonios. Así que cada vez que nosotros encontramos textos que refieren a los demonios en la Biblia, sobre todo en los evangelios, tenemos que considerar esta
realidad de la lucha del mal y el bien, pero que al final y al cabo va a vencer el bien. De hecho, en toda la literatura judía, tanto de los esenios, ¿verdad?, estos monjes del desierto, como de la sinagoga, nunca se habla tanto del triunfo ya evidente del bien sobre el mal. Siempre se habla de que Satanás está como imperando en el mundo. Hace poco escuchaba yo una persona interpretando todo esto de la pandemia y las situaciones que estamos viviendo, que está imperando Satanás. Bueno, pues sería como un poco desconocer o no creer en el poder de Jesús, en el poder del bien, que ya comenzó precisamente hace 2000 años atrás. Solamente que esa lucha de alguna forma se tiene que dar en cada uno de nosotros. El mal puede ser vencido, pero si tú no crees en ese bien, si tú no vives esa lucha interna en ti, si tú no lo haces parte de ti, como también una lucha que debes tener, como lo hizo Jesús, contra todo lo que es negativo, contra todo lo que es mal, entonces en ti no está venciendo el bien, sino el mal. Así que, además de que hay un vencimiento de Jesús sobre el mal, tiene que haber una participación de alguna forma en cada uno de nosotros. Bueno, pues un poco estos son los dos temas que tenemos en los evangelios de hoy. Por un lado, esta actitud de separar siempre a otros, que hay que cumplir la ley. Estos Gálatas que decían que se salvaban por la ley, y San Pablo les responde que no es por la ley, sino por la fe. Y por otro lado, esta situación de la lucha que hemos de tener siempre, ya el mismo San Pablo también lo dice en otro texto, nuestra lucha es fuerte contra espíritus malignos, sean como le llamemos hoy, sean como funcionan o trabajan en nosotros, pero siempre existirá esta lucha entre el bien y el mal. Pero también deberá existir en nosotros la esperanza, la fe de que Jesús va a vencer en nosotros y en el mundo al maligno. Amén. Conscientes de las necesidades que existen en nuestros contornos, pero también en el mundo entero, elevamos ahora nuestra oración con confianza. Para que el testimonio de la fe de los cristianos ayude a toda la humanidad a vivir en el amor, a creer en Jesucristo y a anunciar que el reino de Dios ha llegado, roguemos al Señor. Para que Jesucristo, que dio su vida en rescate por todos nosotros, conceda su Espíritu Santo al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, a todos los obispos, sacerdotes y diáconos, para que buscando la verdad, lleven a ella a toda la humanidad, roguemos al Señor. Para que la intersección de María conceda fortaleza a los que sufren, alivio a los que no pueden ver, a los que no pueden oír, y a todos los que están atribulados, los haga sentir su protección maternal, roguemos al Señor. Para que cada uno de nosotros, convocados por el Espíritu para celebrar la fe en Jesucristo, pongamos nuestras vidas en manos de Dios,
Vivamos confiadamente en su amor y demos testimonio al mundo del reino de los cielos ya presente. Roguemos al Señor. Oremos por la salud de los sacerdotes y diáconos, por Luis Pastrana Sánchez, Niña Rosy Aymar Barrios, Felita Galindo, Narda Orange, Tony Ortiz, Carlos Valle, Carlos Abreu, Betania Ruiz, Miguel del Valle, Nilda Romero, Delia Lozada, Juan Torres, José Cheo Garay, Héctor L. Agosto Colón, Lidia Santiago, Elmín Figueroa, José G. Rivera Viamón y Juan Ramón Ortega. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Carmen Rivera Montañez, Bienvenida Berríos, Cholo Coto, Nestora, Vicenta, Victoria y Erasmo Martinó, Clemencia Canita Fernández, Victoria Gómez Abreu, Aurea Rodríguez Batistini, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, José Ramos Lilé, Yeli Galindo, Rafael Mata, Andrés Mato Sidit, Lolo Blanco y Edgardo, María Luisa Forastieri, Tomás Sanabria González Jr., Pedro Beas Díaz, Juanita González Cortés, Tomás Sanabria, padre, Adalberto Guito Ortiz, Noel Pérez Pérez, William y Héctor Vargas, Héctor M. Polanco. Roguemos al Señor. En acción de gracias por favor recibido y a la divina misericordia por nuestros amigos y amigos de Teleoros, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como señal de que nos entregamos, tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan, para que tú los bendigas y partas, y así con fe comulguemos con ellos, y así llenar nuestras vidas de ti, oh Señor. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme aguardamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, el universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danos la paz, Señor, danosla. Este es Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí. De tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre da, tu alma y tu divinidad. Todo Dios escondido en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí. Al comulgar me abrazarás, Jesús en Santa Trinidad. Me inundarás, me amarás con tu alma y tu divinidad. Todo un Dios para mí en el pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí, Jesús. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí. Gracias, Señor. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Sentido y conocimiento, Señor.
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a Junte para Yahvé, que han estado con nosotros de nuevo, a nuestros hermanos que han estado asistiendo a la Eucaristía, a nuestra hermana Iris, coordinadora, a nuestra hermana Nicole en el control, y a todos ustedes que sintonizan con nosotros a través de Teleoro, Canal de la Familia, o a través del internet, a través de YouTube, por ejemplo. Así que muchas gracias por sintonizar y como siempre les digo, no dejen de sintonizar con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe